Mi matrimonio de 3 años con mi adinerado esposo Coulten fue solo una apuesta entre él y sus amigos. Apostaban sobre cuándo me quedaría embarazada. El día que descubrí la verdad por accidente, tenía en la mano una prueba de embarazo con 2 líneas rosas. Me llenó de alegría darle la noticia, pero trajo a su primer amor a casa y me dijo en la cara: se acabó el juego, perdí. Deberías irte, ha vuelto. Desaparecí sin hacer ruido. 5 años después, en una exposición internacional de arte infantil, Coulten vio a un niño idéntico a él. Coulten me buscó por todo el mundo, solo para encontrarse con su hijo salpicándolo con acuarela. Su hijo, de pie con las manos en las caderas, le dijo: si quieres perseguir a mi mamá, primero tendrás que superarme. Villano. Aparecieron 2 líneas rojas brillantes en la fría prueba de embarazo. Después de 3 años de matrimonio, por fin estaba embarazada del hijo de Coulten. Con manos ligeramente temblorosas me acaricié el abdomen, mi corazón se llenó de inmensa alegría. Quiero contarle esta buena noticia de inmediato. Hoy es nuestro aniversario de bodas, este debe ser el mejor regalo del cielo para mí, para nosotros. Incluso había descubierto cómo decírselo al ver su expresión de sorpresa y emoción. El rugido de un motor provenía de abajo, mezclado con el ruido de Coulten y sus amigos. Había vuelto. Con la prueba de embarazo en la mano, pensé con alegría en bajar. En cuanto salí del dormitorio, un nombre familiar me llamó la atención. Coulten. Han pasado 3 años y la barriga de Yasmín sigue sin moverse. ¿No vas a perder esta apuesta? Era Dylan, el amigo de la infancia de Coulten. Mis pies se congelaron al instante, como si toda la sangre de mi cuerpo se hubiera solidificado en ese instante. ¿Una apuesta? ¿Qué apuesta? Oí a Coulten soltar una suave risa, con una indiferencia despreocupada que nunca antes había oído. ¿Qué prisa hay? ¿No queda un último día? Se oyó otra voz, con una sonrisa burlona. Quien se emborrachó se dio una palmadita en el pecho y nos apostó que sin duda podría hacer que esta belleza de hielo, Yasmín, se enamorara de ti en 3 años, e incluso tener un hijo contigo por voluntad propia. La apuesta es ese diamante rosa astronómico, el corazón del universo. Coulten, si pierdes, no podrás dárselo a tu amada Kale. Kale. Este nombre es como una daga venenosa que me atraviesa el corazón. El que guardaba en la punta de su corazón, la blanca luz de luna que había anhelado durante tantos años. Así es. Así que mis 3 años de matrimonio, todo el amor genuino que di, la relación que con tanto esmero mantuve, no fueron más que un juego que jugaban después de beber. Una apuesta absurda para complacer a otra mujer. La prueba de embarazo que tengo en la mano ahora mismo me parece una broma cruel, me quema la palma. Una mano invisible me oprime el corazón, el dolor me dificulta la respiración, e incluso ponerme de pie se vuelve difícil. No sé cómo bajé las escaleras. Mi mente estaba completamente en blanco, solo esas crueles palabras resonando una y otra vez. En la sala, la risa de los hombres continuaba, penetrante y repugnante. Corrí y estampé con fuerza el palo de embarazada contra la mesa de centro de cristal frente a Coulten. Se oyó un fuerte golpe. El ruido y las risas cesaron de golpe. Todos los ojos se fijaron en el palito y las 2 líneas rojas deslumbrantes. La sonrisa en el rostro de Coulten se congeló. Miró las 2 líneas, sin rastro alguno de la sorpresa que esperaba en su rostro. En cambio, un destello de irritación compleja y apenas disimulada cruzó sus facciones. Me miró con una mirada fría. ¿Lo oíste? Miré su rostro apuesto pero frío, el rostro que había amado durante 3 años. Las lágrimas finalmente brotaron sin control. Entonces, ¿era todo falso? Mi voz temblaba sin control. Toda la bondad que me mostraste, toda la ternura, toda la paciencia, ¿fue solo para ganar? Su silencio fue la mejor respuesta. En ese momento sentí que mi mundo, junto con mi corazón, se derrumbaba por completo, rompiéndose en pedazos tan pequeños que no se pudo encontrar ni uno entero. Durante estos 3 años, había vivido como una completa idiota. En ese momento, la puerta principal de la villa se abrió desde afuera. Una mujer con un vestido blanco entró con su larga cabellera ondeando, su rostro dulce y hermoso, como un loto blanco puro sin polvo. Era Kale. Había regresado.
Observó la situación en la habitación con una sonrisa triunfal en los ojos, luego se acercó a Coulter y lo tomó del brazo con cariño. Como una amante observó mi desaliño con una mirada desafiante y compasiva. Coulter finalmente habló. Evitaba mi mirada, mirando a otro lado, cada palabra era como una cuchilla afilada que me cortaba centímetro a centímetro. Sacó un cheque del bolsillo y lo dejó sobre la mesa frente a mí. Se acabó el juego. Perdí. Hizo una pausa y luego dijo en tono de anunciar un veredicto. Deberías irte. Cale ha vuelto. No lloré ni armé un escándalo. Se me secaron las lágrimas en cuanto dijo esas palabras. Lo miré con calma, a este hombre al que una vez creí poder confiarle mi vida. Coulter, te arrepentirás de esto. Me miró como si hubiera oído el chiste más grande del mundo, con una sonrisa sarcástica en las comisuras de sus labios. Yasmín, no te sobreestimes. De lo que más me arrepiento, Coulter, es de haber apostado contigo y desperdiciar 3 años de mi vida. Me reí hasta que se me saltaron las lágrimas. ¡Qué desperdicio de 3 años! Tomé el bolígrafo de la mesa y añadí la fecha al acuerdo de divorcio que ya había firmado. Para este aniversario incluso preparé con antelación un nuevo acuerdo de bienes conyugales, ¿no es ridículo? No acepté el cheque, mi dignidad restante no me lo permitió. Me di la vuelta y enderecé la espalda. Paso a paso, salí de esta jaula de oro que me habían construido con mentiras y engaños, aprisionándome durante 3 años. De ahora en adelante, Yasmín, Coulter y yo no tenemos nada que ver. Desaparecí. Como si me hubiera desvanecido en el aire, corté el contacto con todos en casa. Cambié mi número de teléfono, borré todas mis redes sociales. Me quedé con todos mis ahorros y con lo más preciado de su vida. Coulter probablemente pensó que vivía una vida tranquila en algún lugar del mundo con su dinero o con la mitad de nuestros bienes conyugales. Me despreciaba y me menospreciaba para no venir a buscarme. No sabía que lo que le quité era algo que jamás podría recuperar con dinero. 5 años después, en París, Francia. En una exposición internacional de arte infantil de primer nivel, la obra Mi mamá obtuvo la única medalla de oro del evento. En la pintura, una mujer amable se encuentra en un campo de girasoles en flor, sonriendo bajo la dorada luz del sol. A su lado, un niño con overol la observa con ojos llenos de adoración. El juez le preguntó al niño en francés por qué había pintado ese cuadro. El niño respondió con fluidez y claridad, porque mamá es mi hijo, mi mundo entero. La voz inocente del niño conmovió a todos los presentes. Coulter se topó con esta noticia en la esquina de una revista financiera internacional. Estaba hojeándola para entretenerse cuando vio la pintura premiada. Al principio no le había prestado mucha atención, pero cuando su mirada se posó en el niño galardonado de la foto, fue como si le hubiera caído un rayo. El tiempo pareció detenerse. Ese rostro joven pero increíblemente familiar, era exactamente idéntico a las fotos de su infancia. Se quedó sin aliento al instante mientras miraba fijamente la pequeña línea de texto debajo de la foto. Ganador, Brian. Asesora, Yasmín. Jazmín. Tembló pronunciando ese nombre que creía haber olvidado casi palabra por palabra. Sintió como si una mano gigante le apretara el corazón con fuerza, y un dolor intenso lo recorrió al instante. De inmediato dejó todo el trabajo en sus manos y usó todos los medios para investigar. El resultado que obtuvo lo hizo sentir como si hubiera caído en una cueva de hielo, con todo el cuerpo helado. Brian, 5 años, madre Yasmín. Hace 5 años los trámites de salida se completaron a nivel nacional, con destino a Francia. El momento fue justo el día después de que él le dijo que se fuera. Todo cuadra. Así que la prueba de embarazo que le había lanzado ese día era real. Así que no bromeaba, no estaba fingiendo. Y cuando dijo que se arrepentiría, también era cierto. Siempre había creído que solo había perdido una apuesta, un diamante rosa y 3 años de su vida. Fue solo en ese momento que comprendió. Lo que había perdido era mucho más que eso. Había perdido a la única mujer que había conquistado su corazón, y a su propio hijo de carne y hueso. Coulter se había vuelto loco. Actuaba como si estuviera loco, cancelando todas sus reuniones y trabajos.
Movilizó todos sus contactos, publicó avisos de personas desaparecidas y ofreció una recompensa de decenas de millones. Voló personalmente a Francia, buscando como una mosca sin cabeza en un país completamente desconocido. El arrepentimiento y la añoranza, como marea sin sol, lo sumergieron implacablemente día y noche. Por primera vez comprendió lo que significaba sufrir una agonía insoportable. Pensó que con tal de encontrarla a ella y a su hijo, pagaría cualquier precio. Finalmente me encontró en un tranquilo pueblito de Provenza, Francia. Era una tarde soleada. Estaba en mi estudio enseñando a pintar a unos niños rubios de ojos azules. La luz del sol me iluminaba a través de los grandes ventanales, que iban del suelo al techo. El aire estaba impregnado de un ligero aroma a trementina y pintura. Los años transcurrieron en paz y una serenidad reconfortante. En esos 5 años dejé de ser la esposa obediente que giraba a su alrededor, cuyas alegrías y tristezas eran controladas por él. Volví a tomar mis pinceles, me convertí en una pintora local reconocida, desarrollé mi propia carrera y comencé una vida completamente nueva. Estoy muy bien, mejor que nunca. Coulten estaba de pie justo afuera del estudio, observándome atentamente a través de un cristal transparente. Tenía los ojos inyectados en sangre, la barbilla cubierta de una barba incipiente y su traje caro estaba arrugado, lo que le daba un aspecto desaliñado y cansado del viaje. No se atrevió a acercarse, como si temiera que el más mínimo sonido perturbara la hermosa escena que tenía ante sí. Hasta que sonó el timbre de salida de clase. Mi hijo Brian salió corriendo del estudio de arte como un pajarito feliz, cargando una pequeña tabla de pintura cubierta de pintura. Corrió demasiado rápido y chocó con las piernas de Coulten. Brian se frotó la frente y levantó la vista para ver a un desconocido alto bloqueándole el paso. Con el ceño fruncido dijo con voz infantil en chino: «Tío, me estorbas». Coulten se agachó lentamente, muy lentamente. Miró esa miniatura de sí mismo que tenía delante, esos ojos idénticos a los suyos. Su nuez se balanceó violentamente, su voz se quebró y casi desafinó. ¿Tú eres Brian? Brian retrocedió con cautela, tratándolo como un villano extraño. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Me conoces? Coulten extendió la mano, queriendo tocarle la cara, pero se detuvo en el aire, sin atreverse a tocarlo. Lágrimas sin previo aviso resbalaron de los ojos de este hombre arrogante. Yo. Soy tu padre. Brian se quedó paralizado un instante, luego su carita se arrugó. Imitó a los adultos de la caricatura con las manos en las caderas, mirando furioso a Coulten. Mi mamá dijo que mi papá es un mal perdedor. Nos echó por una mala mujer, ya no nos quiere. Coulten sintió como si le hubieran dado un martillazo en el corazón, el dolor le impedía respirar. No es eso, Brian. Quiso explicarse, pero Brian no le dio la menor oportunidad. El pequeño levantó la paleta de acuarela que acababa de pintar y no había tenido tiempo de lavar, y con todas sus fuerzas, sin dudarlo, la salpicó en la cara de Coulten. Pinturas de colores se esparcieron al instante por toda la cara de Coulten. Si quieres perseguir a mi mamá, primero tendrás que superarme. Gran villano. Escuché el alboroto afuera y salí rápidamente. En cuanto salí, vi esta escena vergonzosa y cómica. Coulten, ese siempre altivo, noble y distante hijo predilecto del cielo, estaba ahora cubierto de pintura de colores como una paleta volcada, su costoso traje era un revoltijo de rojo, amarillo, azul y verde. Y mi hijo Brian, como un pequeño guerrero que defendía su territorio, sermoneándolo con justa indignación. Me acerqué rápidamente, abracé a Brian y lo protegí tras de mí. Entonces levanté la vista y lo miré con frialdad. Señor Coulten, ya estamos divorciados. No es bienvenido aquí. Por favor, no vuelvas a perturbar nuestras vidas. Coulten se limpió la pintura de la cara con el dorso de la mano, revelando unos ojos llenos de dolor y súplica. Su mirada se clavó en mí como si intentara ver a través de mi alma. Yasmín, lo siento. Su voz estaba ronca. Sé que me equivoqué, de verdad que me equivoqué. Ven a casa conmigo, ¿vale? ¿A casa? Me reí como si hubiera oído un chiste. Mi casa está aquí, con mi estudio de arte, con mi hijo. Está completa, es feliz. No te preocupes por mí.
Pensé que se iría furioso después de que lo rechazara, igual que antes. Pero no lo hizo. Desde ese día, Coulter alquiló la casa de enfrente. Se instaló en mi mundo a la fuerza. Viene todos los días sin falta, llueva o truene. Hoy trajo un gran ramo de rosas azules traído por avión, mañana un juego completo de materiales de pintura de primera calidad, y pasado mañana, las últimas joyas de una marca importante. Todo lo que he tirado a la basura queda delante de él, completamente intacto. Le dije de la manera más directa que no me importan estas cosas ni las quiero. Brian se convirtió en mi primera línea de defensa más fuerte. Coulter aprendió a complacerme, esperándome en la puerta temprano por la mañana con un desayuno en forma de corazón cuidadosamente preparado. Brian lo tomó y sin querer, se lo dio todo a los perros callejeros de la carretera. Coulter quería acercarse a mí y decirme unas palabras. Brian sacó de inmediato su preciada pistola de agua de juguete y lo roció de pies a cabeza. El coche de lujo de Coulter, aparcado junto a la carretera, tenía las palabras "Gran Malo" escritas torcidamente por Brian con una piedrita en la brillante y reflectante puerta. La intensa búsqueda de Coulter por su esposa se convirtió en un completo caos por culpa de un niño de 5 años. Cuanto más frustrado estaba, más contento me sentía yo. Pensé que pronto perdería la paciencia, después de todo, la paciencia de Coulter siempre había sido limitada. Pero nunca esperé que no se rindiera, al contrario, se volvía más decidido con cada revés. Parecía que finalmente comprendió que las cosas materiales no podían convencerme, así que cambió de estrategia y se centró en mi única debilidad, mi hijo Brian. Empezó a estudiar psicología infantil torpemente, comprando un montón de libros de crianza para apilarlos en casa. Un chef de 5 estrellas de su país le enseñó a hacer cajas de bento de dibujos animados, enterrando los diseños a diario. Un magnate de los negocios que nunca había visto anime empezó a ver Ultraman todas las noches puntualmente, solo para tener algo en común con Brian. Dejó de lado por completo su alta posición y orgullo, intentando por todos los medios ganarse el favor de Brian a diario. Lo llevaba al parque a jugar al fútbol, le contaba cuentos para dormir que ni él entendía, lo ayudaba a arreglar robots de juguete rotos. El corazón de un niño siempre es el más tierno. Aunque Brian todavía lo llamaba gran villano y lo ignoraba, su actitud obviamente se había suavizado. El modelo de Ultraman que Coulter le envió, lo escondía en secreto debajo de la cama. Escuchaba atentamente las historias que contaba. El punto de inflexión ocurrió un día lluvioso. Brian, persiguiendo una pelota que rodó por la carretera, no miraba cuando un coche descontrolado se le acercó a toda velocidad. Mi corazón dejó de latir y grité mientras corría hacia adelante. Era Coulter, él era más rápido que yo. Prácticamente se abalanzó hacia adelante abrazando a Brian con fuerza y usando su propia espalda para soportar el roce con el coche. El chirrido de los frenos llenó el aire. El espejo retrovisor le hizo un corte en el brazo, dejándole un largo corte que al instante manchó de sangre su camisa blanca. Brian estaba aterrorizado, mirando su brazo sangrante y por primera vez, rompió a llorar de un modo sorprendente. Coulter, sin embargo, no le prestó atención a su propia herida, simplemente abrazó con fuerza a su hijo ileso y le susurró, «No tengas miedo, mientras Brian esté bien». Me quedé allí observando la escena con sentimientos encontrados. Tuve que admitir que en ese momento vacilé un instante. En lo más profundo de mi corazón, sentí como si algo me hubiera picado levemente. Pero fue solo un instante. Esa apuesta ridícula, ese cruel fin del juego, ese cheque insignificante y el rostro triunfante de Cale, todo volvió a mi mente en un instante. Mi corazón se endureció una vez más, volviéndose tan frío como el acero. Algunas heridas quedan grabadas en la sangre y no se borran fácilmente con un simple «lo siento» o una o dos muestras de devoción desinteresada. Coulter pensó que al sacrificarse para salvar a su hijo y obtener su aprobación, veía esperanza de reconciliación. Sus acciones se volvieron más audaces. Redactó un acuerdo de transferencia por la mitad de las acciones del grupo y me lo presentó. Era una cifra astronómica, suficiente para volver loco a cualquiera. Me dijo en un tono casi suplicante, «Yasmín, esto debería haber sido tuyo y del niño desde el principio. Soy yo quien te hizo daño, esta es mi compensación». Miré el grueso documento sin mostrar la más mínima emoción en mis ojos. Le dije con calma, palabra por palabra,
Coulten, el dinero ha perdido su significado para mí hace tiempo. Mi hijo y yo estamos bien ahora, no necesitamos dinero. Si de verdad te sientes culpable, por favor, firma este acuerdo. Saqué otro documento del cajón y se lo puse delante. Declaración de renuncia a la custodia. El rostro de Coulten palideció de repente. Miró las grandes palabras de la declaración como si hubiera visto algo aterrador. Jasmine, ¿quieres que entregue a Brian? Eres tan cruel. ¿Te manché, cruel? Coulten, ¿quién es el cruel aquí? Hace 5 años, cuando me dijiste que me fuera, ¿qué paraste a pensar que estaba embarazada de tu hijo? ¿Estabas dispuesto a abandonar a tu propia sangre por Cale, y ahora finges ser el padre cariñoso? Mis palabras eran como cuchillos, cada uno sacando sangre. Estaba tan acorralado por mí que no pudo pronunciar palabra, solo me miraba con una mirada profundamente herida. Pensó que esto me ablandaría el corazón. Pero él no sabía que mi corazón ya no estaba con él. Para recuperarme planeó una ceremonia de disculpas grandiosa. Justo en el césped, abajo de nuestra casa, usó 9.999 rosas rojas de primera calidad para formar un corazón gigante. Vestía un traje solemne, sosteniendo en sus manos un magnífico y brillante diamante rosa. Era el mismísimo corazón del globo que había perdido antes y luego recuperado a un precio exorbitante. Frente a todos los vecinos del pequeño pueblo, se arrodilló, mirándome desde el balcón del segundo piso. Jazmín, cásate conmigo. Antes era un bastardo, estaba ciego. Por favor, dame otra oportunidad. Su voz, a través del micrófono, resonó por todo el barrio. La zona se llenó de vecinos curiosos que exclamaban con admiración y envidia. Todos creían que ante una propuesta tan romántica y costosa, cualquier mujer se conmovería y aceptaría. Lo miré con calma, al hombre que hacía el payaso abajo. Coulten, no malgastes tu esfuerzo. Mi voz no era fuerte, pero llegó claramente a sus oídos. Nosotros, ya no hay nada entre nosotros. Justo entonces, un elegante coche negro se detuvo silenciosamente junto a nosotros. La puerta se abrió y salió un hombre amable y refinado, vestido con ropa informal ligera. En la mano, llevaba una exquisita caja de pastel, el pastel de castañas de la pastelería favorita de Brian. Se llama Stanley, mi vecino y también un diseñador arquitectónico de renombre internacional. Durante los últimos 5 años, ha sido como un guardián silencioso, acompañándonos en silencio a mi hijo y a mí. Me di la vuelta y bajé las escaleras, caminando hacia Stanley y tomándolo del brazo con naturalidad. Luego me volví hacia Coulten, quien parecía atónito e incrédulo, y le dediqué una sonrisa radiante y sincera. Me agaché, acaricié la cabeza de Brian y le dije suavemente, cariño, saluda al tío Stanley. Brian se arrojó de inmediato a los brazos de Stanley, dándole un fuerte abrazo. Gritó con la voz más dulce y fuerte, papá Stanley. El rostro de Coulten palideció al instante al oír la voz nítida de papá Stanley. La caja de terciopelo que contenía el corazón del mundo se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un chasquido. El invaluable diamante rosa rodó manchado de tierra sobre la hierba, con su brillo completamente perdido. Era como una escultura desprovista de toda fuerza vital, arrodillado allí, rígido. Observó mi postura íntima con Stanley, vio a mi hijo acurrucarse en los brazos de otro hombre y llamarlo papá. La luz en sus ojos se desvaneció poco a poco hasta extinguirse por completo. Era una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de conmoción, dolor y desesperación absoluta. Stanley me dio una suave palmadita en el dorso de la mano, tranquilizándome. Ni siquiera miró a Coulten, solo asintió cortésmente en su dirección a modo de saludo. No mostró ningún atisbo de presunción ni provocación, su actitud tranquila y serena, en cambio, hacía que Coulten, arrodillado en el suelo, pareciera aún más miserable y patético. Jasmine, hace viento afuera, un poco de frío, me dijo en voz baja. Lleva a Brian a casa ahora, el pastel se va a derretir. Murmuré en respuesta, tomé a Brian de sus brazos, le tomé la manita y me giré para seguir a Stanley, caminando hacia casa sin mirar atrás. No me giré para mirar a Coulten. Pero podía sentir claramente esa mirada abrasadora y dolorosa, como un hierro candente quemándome la espalda. No fue hasta que cruzamos la puerta que la mirada finalmente desapareció. Coulten, algunas cosas, una vez perdidas, nunca se recuperan.
Lo que perdiste no fue solo esa apuesta, ni solo a tu hijo. Lo que perdiste fue mi amor, una vez incondicional e imprudente. Y ese amor ha sido destrozado por tus propias manos, para nunca más reconstruirse. Una vez perdido, se pierde para siempre. Esa noche una llovizna cayó sobre el pequeño pueblo. Coulter, completamente borracho, se quedó bajo la lluvia abajo de nuestra casa, gritando mi nombre una y otra vez. Jasmine. Sal. Sal aquí. Dime quién es ese hombre. ¿Qué derecho tiene? Jazmín. No tienes corazón. ¿Cómo pudiste tratarme así? Su voz era ronca, llena de desgana y locura. Brian se despertó y se escondió en mis brazos, algo asustado. Abracé a mi hijo y caminé hacia la ventana, cerrando las gruesas cortinas sin expresión alguna, bloqueando todos los sonidos del exterior. Mi corazón. Él mismo lo había abierto y extraído aquella fría noche de hacía 5 años. Mi corazón llevaba mucho tiempo muerto. Tras ser rechazado y provocado por mí, Coulter cayó en una locura paranoica. Empezó a emplear todas sus tácticas comerciales, atacando implacablemente a Stanley. Stanley es socio de una prestigiosa firma internacional de arquitectura con una reputación prestigiosa en el sector. Coulter usó su poder y capital para arrebatar sin piedad varios proyectos importantes que el equipo de Stanley llevaba más de medio año siguiendo. Incluso recurrió a medios despreciables, informando anónimamente a las autoridades fiscales francesas de que la empresa de Stanley tenía problemas fiscales, lo que provocó que Stanley y su equipo fueran investigados repetidamente por los departamentos pertinentes y dañó su reputación. Creía que esto obligaría a Stanley a ceder y a él a retirarse ante las dificultades. Creía que si alejaba a los hombres de mi lado, yo volvería con él. Seguía siendo tan santurrón. Ante la represión casi frenética de Coulter, Stanley mantuvo la calma en todo momento. No mostró la más mínima impaciencia ni estrés delante de mí. Una noche me tomó la mano con cariño y me dijo, Jasmine, no te preocupes, son solo pequeños roces de negocios, puedo con ellos. No se quejó ni una sola vez de la desvergüenza de Coulter, ni me culpó por causarle problemas. Al contrario, se volvió más atento y nos cuidó aún más meticulosamente a nuestro hijo y a mí. Dejaba su trabajo a un lado y pasaba una tarde entera acompañando a Brian a pintar en el jardín. Estudiaba mis sabores favoritos y me cocinaba personalmente una suntuosa comida china. Cuando estaba agotada por trabajar hasta tarde con asuntos de la exposición de arte, me daba un abrazo cálido y reconfortante en el que apoyarme. Con su dulzura y tolerancia, creó un cielo de paz para todos nosotros. Los niños tienen una mirada aguda y pueden percibir intuitivamente quién es realmente bueno con ellos. Brian se entregó por completo a Stanley. Empezó a llamar a Stanley papá, Stanley, con franqueza y confianza. Una vez, cuando Coulter volvió a acosarlos, Brian le cerró el paso en la puerta. Sacando pecho, Brian se paró frente a Stanley, miró a Coulter y dijo en voz alta, no dejaré que intimides a mi Stanley, papá. Mi papá Stanley es 1000 veces, 10.000 veces mejor que tú. Solo intimidas a la gente, eres un villano. Al oír la voz penetrante papá Stanley, Coulter tembló de ira y su rostro se puso pálido. Pero al ver a su hijo biológico protegiendo a Stanley, no pudo proferir ni una sola palabra de abuso, obligado a observar con impotencia cómo la familia de 3 cerraba la puerta alegremente. Finalmente no pude soportarlo más. Ya no podía permitir que la locura de Coulter dañara al inocente Stanley. Le pedí a Coulter que nos encontráramos en un café del pueblo. Le devolví todas las tarjetas bancarias que me había dado, junto con el contrato de transferencia de acciones que había firmado. Coulter, deja ya tus tácticas despreciables e infantiles. Lo miré con una mirada gélida, con una determinación y una advertencia sin precedentes. Stanley es mi límite. Si te atreves a herir a quienes me rodean otra vez, te prometo que verás a una Jasmine que no quieres ver en absoluto. Cuando eso pase entre nosotros, no será tan sencillo como un divorcio. Coulter se quedó atónito con mis palabras y mi mirada. Probablemente nunca imaginó que yo, que solía ser tan dócil como un gato frente a él, pudiera tener un lado tan mordaz y dañino. Miró las cosas que había devuelto sobre la mesa, con los ojos llenos de dolor y confusión. Jasmine, no quiero lastimar a nadie, se defendió con voz ronca. Es que...
Tengo tanto miedo de perderte, no puedo vivir sin ti y sin Brian. Ya perdiste. Lo interrumpí fríamente sin darle oportunidad de continuar. En el momento en que usaste esa apuesta para pisotear mis verdaderos sentimientos, nos perdiste para siempre. Justo entonces, una invitada inesperada apareció de repente junto a nuestro stand. Era Cale. Vestía ropa de diseñador y lucía un maquillaje exquisito. En cuanto me vio, puso una expresión lastimera y llorosa. Yasmín, ¿por qué le haces esto a Coulten?, dijo en tono acusador, con las palabras más inocentes. Él ya sabe que se equivocó. Sufrió tanto intentando encontrarte, ¿no lo entiendes? ¿No puedes perdonarlo solo por esta vez? Ella también intentó tomarme la mano con cariño, pero la esquivé, dejándola con la boca abierta. Miré su rostro impecable, observé su magnífica actuación y de repente me reí. Señorita Cale, ¿no tiene muy buena memoria? Tomé mi café, di un sorbo suave y comencé a hablar sin prisa. Hace 5 años, ¿quién se comportó como un vencedor, tomándole la mano con cariño, mirándome con superioridad y diciéndome que me largara? Cale palideció al instante. Yo solo. Simplemente no quería ver a Coulten seguir por el mal camino. Seguía intentando discutir. Coulten, no me molesté en desperdiciar más aliento con ella y me volví directamente hacia él. ¿De verdad crees que todas estas tonterías que has hecho contra Stanley últimamente fueron tuyas, verdad? Coulten se quedó paralizado, obviamente sin entender a qué me refería. Observé el creciente pánico en los ojos de Cale, y la sonrisa en mis labios se enfrió. Esta supuesta luz de luna blanca pura e inocente a tu lado, mientras finge estar preocupada por ti y se hace la confidente comprensiva en tu cara, te está dando consejos en secreto a tus espaldas, enseñándote a usar los métodos más despreciables para lidiar con tu rival romántico. Tratando a un idiota intrigante como tu consejero, me levanté y lo miré. Con razón sufriste una derrota aplastante. Tras decir eso, no les dirigí otra mirada y me di la vuelta para irme. Dejando a Coulten sentado en su sitio, mirando a la pálida Cale a su lado, sus ojos se llenaron de profunda duda y escrutinio por primera vez. Coulten no era tonto, simplemente estaba cegado por el supuesto filtro de luz de luna blanca. Una vez que se plantó la semilla de la duda, la verdad pronto salió a la luz. Tras regresar, investigó a Cale a fondo por primera vez. Los resultados de la investigación lo impactaron de repente. Descubrió que durante los últimos 5 años, mientras Cale disfrutaba sin reparos de su culpa y de una cuantiosa compensación, viviendo en la lujosa mansión que él le había comprado y conduciendo el deportivo que él le había regalado, había mantenido, a sus espaldas, relaciones ambiguas con otros jóvenes ricos, llevando una vida privada caótica. Lo que lo devastó aún más fue descubrir que la razón por la que había hecho esa ridícula apuesta con su amigo era porque Cale le había susurrado al oído en tono de broma, medio alentador y medio provocador: ¿una mujer fría como Yasmín? No hay manera de que alguien como tú, Coulten, pudiera enamorarla de ti, por muy encantador que seas. Ella sabía de mi existencia desde siempre y estaba celosa de que me convirtiera en su esposa. Así que, en secreto, lo animó a empezar ese juego que destruyó todo lo que tenía. Toda la verdad fue brutalmente revelada. La visión del mundo de Coulten se derrumbó una vez más. Aquella que había atesorado y por la que se sintió culpable durante años no era más que una mujer intrigante y manipuladora que lo usó como si fuera un peón. Y él, por ser una mujer tan calculadora, había rechazado personalmente a su verdadero amor y herido a su propia sangre. Se convirtió en el más tonto y ridículo del mundo. Encontró a Cale y sin rodeos, le devolvió todo lo que le había dado. La mansión, el deportivo, las tarjetas bancarias, las joyas, todo. Luego, la hizo desaparecer por completo de su mundo. Cale no podía aceptar perderlo todo así. Descargó todo su resentimiento en mí. Se comportó como una loca, causando problemas en mi estudio, señalándome la nariz y maldiciéndome con las palabras más hirientes. Me llamó zorra, ladrona, que le robó todo lo que le pertenecía. Antes de que pudiera hablar, mi hijo Brian salió corriendo del estudio de arte, con un recipiente lleno de agua sucia y colorida de pinceles recién lavados. Con todas sus fuerzas, cubrió a Cale de pies a cabeza, empapándola por completo. No te atrevas a insultar a mi madre. Eres la mala aquí. Fuera de aquí. El hombrecito me protegía con los brazos abiertos.
Al oír el alboroto, Stanley corrió hacia allí, y al ver el desorden, llamó a la policía sin dudarlo. La policía local se llevó a Cale por alteración del orden público, con el moño despeinado, cubierta de suciedad y con un aspecto desaliñado. Para cuando llegó Coulter, el caos ya había terminado. Solo veía este desastre y a Stanley, que estaba frente a mí como un guardián protegiéndome a mí y a mi hijo, y a Brian con una mirada valiente. Se quedó en la puerta del estudio contemplando la escena ante él, con el dolor y el arrepentimiento desbordantes en sus ojos. Sabía que estaba completamente fuera de juego. Ya ni siquiera estaba cualificado para acercarse a nosotros. Tras ocuparse del asunto de Cale, Coulter parecía haber perdido toda su vitalidad. Era como si hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana. Ya no me molestaba frenéticamente como antes ni intentaba en vano recuperarme. Simplemente se mudó a una casa más lejos de nosotros, y todos los días, desde la distancia, nos observa como una sombra. Ve a Stanley llevar a Brian al jardín de niños. Ver a Stanley tomarme de la mano al anochecer, llevar a Brian a pasear por el río en el pueblito. Vernos compartir un helado como una verdadera familia de 3. En sus ojos ya no había locura ni resentimiento, solo una soledad y una tristeza infinitas. Pronto llegó el 6º cumpleaños de Brian. Stanley preparó en secreto una gran y cálida fiesta de cumpleaños para él. Invitó a todos los vecinos amables del pueblo y a los amiguitos de Brian del kinder. En la fiesta, Brian se puso un sombrero de cumpleaños, pidió un deseo y sonrió como un niño pequeño. Justo cuando soplaba las velas, Stanley se arrodilló de repente ante mí, delante de todos nuestros amigos y familiares. Sacó una caja de terciopelo de su bolsillo, la abrió y dentro había un anillo de exquisito diseño con un brillante diamante. No el esplendor ostentoso de un corazón global, sino una dulzura discreta y contenida que contenía un afecto profundo e infinito. Me miró con una mirada sincera y ferviente. «Jasmine, ¿quieres casarte conmigo? Ya no quiero ser el padre de Brian Stanley, quiero ser su verdadero padre. Usaré mi vida entera para amarte y amar a Brian». Brian estaba aún más emocionado que yo, abrazando mi pierna y gritando frenéticamente: «Mamá, di que sí. Dile que sí a papá Stanley». Nuestros amigos a nuestro alrededor también nos animaban con buen humor, con vítores que subían y bajaban uno tras otro. Miré al amable hombre frente a mí, viendo el amor incondicional en sus ojos. Entonces miré la carita de mi hijo, llena de ilusión y felicidad. Las lágrimas me nublaron la vista al instante. Esta vez, eran lágrimas de felicidad. Con lágrimas en los ojos, asentí con firmeza. «Sí, acepto». Stanley me puso el anillo en la mano, se levantó y nos abrazó a Brian y a mí con fuerza. Todos vitorearon, aplaudieron y nos enviaron sus más sinceras bendiciones. Y en el bullicioso rincón de la fiesta, aquella figura inesperada parecía tan sola y desolada. Coulter observaba todo esto en silencio con una expresión que no pude comprender. Cuando terminó la fiesta y todos los invitados se fueron, Coulter me cerró el paso. Stanley, considerado, llevó a Brian adentro primero, dejándonos espacio. Pensé que diría algo para recuperarme. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, preguntándome en voz baja, con un tono casi humilde y un dejo de súplica. «Jasmine, ¿puedo abrazar a Brian? Solo un momento, ¿de acuerdo?» Era la primera vez que me hablaba con un tono tan casi suplicante y cauteloso. Su orgullosa cabeza finalmente se inclinó por completo. Guardé silencio un momento sin responder de inmediato. Me giré y miré la pequeña figura en la habitación. Brian estaba agachado junto a la puerta, observándonos disimuladamente. Lo saludé con la mano y lo llamé. Me agaché, lo miré a los ojos y le di la decisión. «Brian, esa persona, quiere darte un abrazo. ¿Estarías dispuesto?» Brian me miró y luego giró la cabeza para ver a Coulter, que estaba cerca, con el rostro lleno de nerviosismo y anticipación. Dudó un buen rato. Finalmente asintió suavemente. Tras recibir permiso, Coulter actuó como si le hubieran concedido un don divino. Temblando se acercó paso a paso y sin mayor cuidado, como si manejara un tesoro invaluable, se inclinó y acunó el pequeño cuerpo de Brian en sus brazos. Un hombre alto de más de 1,8 metros, una figura imponente en el mundo empresarial, tembló violentamente en cuanto por fin abrazó a su hijo.
Hundió la cara en el pequeño cuello de Brian, los largos sollozos reprimidos finalmente se volvieron insoportables mientras rompía a llorar, llorando como un niño indefenso. Lo siento. Brian, papá te compadece. Repetía esta frase una y otra vez incoherentemente. Lágrimas calientes empaparon rápidamente la ropa del hombro de Brian. Esta vez Brian no lo apartó. Su pequeño cuerpo se tensó un instante, luego, extendiendo su manita regordeta, palmeó con cierta torpeza y suavidad la ancha espalda de Coulter, imitando mi forma habitual de consolarlo. Con una voz que aún conservaba rastros de la inocencia infantil, dijo suavemente: «Cuídate de ahora en adelante». En ese momento el niño eligió el perdón de la manera más pura y bondadosa posible. Perdonó al padre que una vez lo abandonó y le causó dolor. Pero perdonar no significa aceptar ni empezar de nuevo. Coulter lloró largo rato antes de soltar lentamente a Brian. Con los ojos enrojecidos me dirigió una última mirada profunda, una mirada que contenía 1000 palabras, que finalmente se convirtió en una sola frase. «Jasmine, te deseo felicidad». Tras terminar de hablar, hizo una profunda reverencia. Luego se dio la vuelta y se marchó con decisión. Finalmente comprendió que dejarme ir por completo era el último gesto de bondad que podía darme. También era su única salvación. Al día siguiente Coulter abandonó este pequeño pueblo. Regresó a su país y nunca volvió a aparecer en nuestras vidas. Más tarde oí ocasionalmente por alguna noticia financiera, que había entregado el control total del enorme conglomerado a un equipo de gestores profesionales. Él mismo se dedicó a una organización benéfica de educación infantil en zonas montañosas remotas. Dedicó el resto de su vida a enmendar sus errores del pasado y a brindar consuelo a más niños necesitados. 6 meses después, Stanley y yo celebramos nuestra boda en aquella antigua y tranquila iglesia del pequeño pueblo. La boda no fue ostentosa, pero sí cálida e íntima, solo asistieron familiares y amigos que nos bendijeron sinceramente. Brian, vestido con un elegante trajecito y una pajarita, se comportó como un adulto al ser nuestro portador de anillos. Él personalmente colocó mi mano en la de Stanley. «Papi Stanley, de ahora en adelante te confío a mi mamá para que la protejas». Todo el lugar se llenó de risas alegres. A través del velo, miré al hombre que estaba a punto de convertirse en mi esposo. Sus ojos, llenos de una sonrisa, estaban fijos solo en mí. Me dio una nueva vida después de estar destrozada y un hogar completo y cálido. Sé que esta vez me casé por amor. Nuestra vida matrimonial es sencilla, pero feliz. Stanley me trata como a una princesa y quiere a Brian como si fuera suyo. Mi estudio de arte va cada vez mejor, e incluso abrí una pequeña galería personal en París. La carrera de Stanley también florecía, convirtiéndose en el maestro del diseño arquitectónico más solicitado del sector. Nuestra familia de 3 vivió una vida vibrante, llena de risas y alegría. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron otros 3 años. Brian se convirtió en un jovencito guapo y su talento artístico se hizo cada vez más evidente. El nombre Coulter, junto con las heridas del pasado, parecía haber quedado completamente sellado en un rincón de la memoria, para no volver a mencionarse jamás. Hasta ese día, recibí un paquete anónimo desde una remota región montañosa de China. Lo abrí con cierta confusión. Dentro había un álbum de fotos grueso y muy bien hecho. Abrí la primera página y me quedé completamente atónito. En el álbum, solo había fotos de Coulter. O mejor dicho, fotos de él con los niños de la montaña. En las fotos vestía ropa sencilla, con la piel bronceada por el sol. Ya no era ese Coulter distante y orgulloso, su rostro, desprovisto de su anterior ferocidad y tristeza, había sido reemplazado por una sonrisa pura y apacible que nunca antes había visto. Enseñó a los niños, los guió en el dibujo y se revolcó en el barro con ellos. Cada fotografía registraba la trayectoria de su vida a lo largo de estos últimos años. Hojeé las páginas una a una, con sentimientos encontrados. Al llegar a la última página del álbum, una pequeña nota se deslizó entre las páginas. La recogí con una línea de caligrafía vigorosa y poderosa. Me resultaba familiar, la letra de Coulter. Jasmine, al verte feliz, puedo estar tranquila. Si hay una próxima vida, por favor, dame la oportunidad de amarte como es debido desde el principio. Sostuve el delgado papel, leyendo la línea de palabras,
y me quedé junto a la ventana un buen rato sin decir palabra. Finalmente guardé con cuidado la nota en el álbum de fotos. Luego cerré el álbum y lo guardé en el rincón más profundo del estudio. Que esos pasatiempos desaparecieran por completo. Stanley se me acercó por detrás en un momento dado y me abrazó con ternura. Su barbilla reposaba sobre mi cabeza y su voz era suave. ¿En qué estás pensando? Negué con la cabeza, me di la vuelta y me apoyé en su cálido y firme abrazo, mirándolo con una sonrisa. Nada. Estaba pensando, hace muy buen tiempo hoy. ¿Qué tal si llevamos a Brian al campo a dibujar? Stanley me tocó la nariz con cariño. Te lo dejo a ti. Tuvimos una tarde perfecta. Sol, césped y una pizarra de dibujo. Brian perseguía mariposas no muy lejos, con una risa nítida y clara. Me apoyé en el hombro de Stanley, dibujando el paisaje que tenía delante. Stanley me miró con una mirada fija y cariñosa. De repente me preguntó, Jasmine, ¿te arrepientes de algo? Me detuve un momento sabiendo a qué se refería. Lo pensé seriamente y luego negué con la cabeza. Ningún arrepentimiento. Esa experiencia, aunque dolorosa, me hizo ver con claridad a muchas personas y cosas, y me ayudó a crecer. Y lo más importante, giré la cabeza y le di un beso suave en los labios, eso me hizo conocerte al final. Sí, no me arrepiento. Si no hubiera dado ese paso decisivo entonces, no tendría la vida tranquila y feliz que tengo hoy. Si no hubiera estado cubierto de cicatrices entonces, no habría aprendido a apreciar esta calidez ordinaria que tenía ante mí. Quizás cada paso en la vida tenga su propio significado. Coulter pasó el resto de su vida expiando sus pecados y buscando la paz interior. Esa fue su vida, su decisión. Y yo hacía tiempo que había encontrado mi propia felicidad. Coulter, nuestro destino en esta vida ha llegado a su fin. Cada uno ha dejado una huella profunda o superficial en la vida del otro. Pero ninguno necesita mirar atrás. La gente siempre debe mirar hacia adelante. Y en mi futuro con sol infinito y una familia feliz, ya no hay lugar para ti. Perder es perder para toda la vida. Esta afirmación es válida tanto para ti como para mí. Pero afortunadamente cada uno ha encontrado su propio camino, rumbo a futuros diferentes pero igualmente brillantes. Eso es suficiente.